Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Imagina esto. Un día llegas puntual a tu trabajo. Como siempre, cumples con tus actividades. Pero de repente tu jefe te llama a su oficina y te dice: gracias por tus servicios, pero ya no necesitamos que trabajes aquí. Sin explicación, sin justificación, sin previo aviso. Ese momento de incertidumbre, de miedo, de enojo, se llama despido injustificado. Hoy quiero explicarte, de manera clara y sencilla, qué significa este concepto en la ley mexicana, cuáles son tus derechos como trabajador, qué puedes hacer legalmente si te ocurre, y también cuáles son las obligaciones del patrón. Porque conocer tus derechos laborales puede marcar la diferencia entre perderlo todo o recuperar lo que justamente te corresponde. ¿Qué es un despido injustificado? Un despido injustificado ocurre cuando el patrón decide terminar la relación laboral con un trabajador sin una causa válida prevista en la Ley Federal del Trabajo. La ley establece motivos claros por los cuales un patrón puede despedir a un trabajador. Por ejemplo, llegar repetidamente en estado de ebriedad, agredir físicamente al patrón o a los compañeros, cometer faltas de probidad como robar, revelar secretos de la empresa, entre otros. Pero si el trabajador es despedido sin que exista alguna de esas razones legales, hablamos de un despido injustificado. Ejemplo de la vida real. María trabaja en una tienda de ropa. Un día, el jefe le dice que ya no regrese porque ya no le cayó bien, o ya no hay ventas suficientes. Ninguna de esas razones aparece en la ley como causa de despido justificado. Por lo tanto, el despido de María es injustificado. ¿Puede el trabajador demandar el despido injustificado? La respuesta es sí, absolutamente. Cuando un trabajador es despedido sin justificación, tiene el derecho de demandar al patrón. Esa demanda se presenta ante un tribunal especializado, los tribunales laborales que hoy sustituyen a las antiguas juntas de conciliación y arbitraje. El procedimiento empieza con una etapa de conciliación. El trabajador debe acudir primero al Centro Federal o Estatal de Conciliación y Registro Laboral. Allí se busca llegar a un acuerdo rápido con el patrón. Si no hay acuerdo, entonces el caso pasa al Tribunal Laboral, donde un juez resolverá. ¿Qué es la liquidación por despido injustificado? Aquí mucha gente se confunde. La liquidación es la suma de todas las prestaciones que el trabajador tiene derecho a recibir cuando lo despiden injustificadamente. Incluye salarios caídos, prestaciones proporcionales, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, si corresponde, indemnización de 3 meses de salario, que marca la Constitución. En pocas palabras, la liquidación es el paquete completo de dinero y prestaciones que el trabajador debe recibir cuando lo corren sin justificación. Ejemplo: Pedro trabajó 5 años en una empresa. Si lo despiden injustificadamente, su liquidación incluirá sus vacaciones proporcionales, aguinaldo pendiente, más los 3 meses de indemnización y la prima de antigüedad. ¿Qué es la indemnización por despido injustificado? La indemnización es el pago que el patrón debe dar al trabajador como compensación por haberlo despedido sin causa. La ley establece que esta indemnización equivale a 3 meses de salario, a lo que se le conoce como indemnización constitucional. Ojo aquí, no es lo mismo hablar de liquidación que de indemnización. La liquidación es todo el conjunto de pagos. La indemnización es una parte específica, esos 3 meses de sueldo. ¿Qué conceptos está obligado a pagar el patrón al trabajador en caso de indemnización por despido injustificado? Cuando hablamos de indemnización, la ley obliga al patrón a pagar 1. 3 meses de salario, indemnización constitucional. 2. Salarios caídos, es decir, los sueldos que el trabajador dejó de percibir desde el despido hasta que se resuelve el juicio. 3. Prestaciones proporcionales, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. 4. Prima de antigüedad. Si el trabajador tiene más de 15 años de servicio, se paga el equivalente a 12 días por cada año trabajado. 5. En algunos casos, también puede reclamarse la reinstalación en el puesto, en lugar del pago de indemnización. Ejemplo práctico. Si a Laura la despiden injustificadamente y gana $10,000 al mes, de entrada el patrón tendría que pagarle $30,000 de indemnización constitucional, más sus vacaciones, aguinaldo y demás conceptos.
¿Qué es la indemnización constitucional por despido injustificado? La indemnización constitucional está en el artículo 123 de la Constitución mexicana. Este artículo dice que, cuando un trabajador es despedido sin causa justificada, tiene derecho a recibir el pago de 3 meses de salario como compensación. Esa es la base mínima. A eso se suman las demás prestaciones y conceptos que ya mencionamos. ¿Qué es la reinstalación? La reinstalación es el derecho del trabajador a exigir que lo regresen a su mismo puesto de trabajo, con las mismas condiciones que tenía antes del despido. En la práctica, esto significa que si un trabajador demanda, puede elegir entre recibir la indemnización de 3 meses de sueldo o ser reinstalado en su puesto. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales el patrón no está obligado a reinstalar al trabajador? La ley protege al trabajador, pero también establece excepciones. El patrón no está obligado a reinstalar al trabajador en estos casos. 1. Si el trabajador tiene menos de 1 año de antigüedad. 2. Si se trata de trabajadores de confianza. 3. Cuando por la naturaleza de las funciones, la relación entre patrón y trabajador haga imposible la colaboración. 4. Cuando el trabajador fue despedido y en el juicio, se demuestra que incurrió en una causa justificada de despido. Ejemplo, un director administrativo, puesto de confianza, demanda reinstalación. El patrón no está obligado a regresarlo porque se trata de un cargo que implica decisiones de confianza directa. El despido injustificado no solo es una injusticia laboral, es un momento que puede cambiar la vida de cualquier persona y de su familia. Por eso, la ley mexicana busca equilibrar la balanza. Si el patrón decide romper la relación laboral sin justificación, está obligado a responder económicamente o, en algunos casos, a devolver al trabajador su empleo. El aprendizaje de hoy es claro. Conocer tus derechos laborales es la mejor herramienta para defender tu dignidad y tu trabajo. Si alguna vez enfrentas un despido injustificado, recuerda, tienes derecho a demandar, tienes derecho a una indemnización o a tu reinstalación. Y sobre todo, no estás solo, la ley está de tu lado. Ahora ya lo sabes, el despido injustificado no es el final, sino el inicio de una lucha legal que puede devolverte lo que mereces. Suscríbete a Biblioteca Jurídica Leal en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook, comparte este video y déjanos tu experiencia en los comentarios.